Buenos días amables televidentes de Periodismo y Sociedad. Hoy amanece una nueva semana, lunes, para recibir como cada lunes al doctor Alfredo Polanco, quien desde su momento está presto para comunicarse con cada uno de ustedes con sus acostumbradas recomendaciones a favor de la salud. Así que doctor Alfredo Doctor Alfredo Polanco, Polanco, adelante y buenos días. Buenos días, Gregory. Buenos días a nuestros amables televidentes, que ya es costumbre, todos los lunes están esperando esta importante cápsula médica. Y en el día de hoy tenemos un tema bastante relevante, ya que se trata de un tema importante para los hombres, pero que quienes llevan al hombre al médico generalmente son las mujeres, sus esposas, su compañera, etcétera. O sea que vamos a hablar de uno de las neoplasias o cáncer más frecuentes en el hombre, que es el cáncer de próstata. Bastante importante que el hombre tenga conocimiento que esa glándula que nosotros tenemos, tan importante, que forma parte de las vías urinarias, es el órgano, el tercer órgano en frecuencia de cáncer. Por ejemplo, tenemos que el cáncer más frecuente es el cáncer de pulmón en el hombre. Luego tenemos el cáncer colorectal y en tercer lugar tenemos el cáncer de próstata. De manera que tenemos que darle bastante importancia a esta patología, ya que de no darle la importancia que se merece, pues podríamos tener un diagnóstico tardío de esta enfermedad y lamentablemente el pronóstico de vida sea corto. La próstata es una glándula que está inmediatamente por debajo de la vejiga y tiene funciones importantes, ya que es la encargada de producir ese líquido que se lleva los espermatozoides, permite que los espermatozoides puedan vivir, puedan durar, puedan trasladarse luego de una eyaculación eh, para dar lugar a la reproducción. O sea que es bastante importante nosotros tener una próstata adecuada. Ahora, ¿qué ocurre? En la medida en que vamos entrando en edad, generalmente ya después de los 40 años, 45, 50 años, ya vamos teniendo un agrandamiento fisiológico de este órgano de la próstata, que es lo que se llama hiperplasia prostática. Y tiene un apellido, la hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué? Porque no va a ocurrir ningún tipo de problema, no es un cáncer. ¿Sí? Doctor, disculpe. O sea que durante la edad temprana, joven del hombre, antes de los 30 años, no es usual que la próstata dé inconvenientes. Quisiera preguntarle a Braudillo por qué el doctor no se ve en pantalla. Ah, muy Ok. bien, muy bien. ¿Y me puede poner un monitor Eh, donde yo vea? Sí, adelante, doctor. Le hice... sí, generalmente, o sea, un paciente podría tener tempranamente problema de la próstata si ha tenido, o sea, un paciente joven, múltiples infecciones de transmisión sexual. Ha tenido lo que se llama las denominadas prostatitis por inflamación, por procesos infecciosos, por ejemplo, aquellas personas que tienen relaciones sexuales promiscuas, pues hemos visto pacientes con en edad joven tener problemas de la próstata. Sin embargo, generalmente vamos a tener ya problemas de hiperplasia prostática ya después de los 40, 45, 50 años. Pero mientras tanto, el paciente no va a tener ningún tipo de problema. Habitualmente, los problemas de la próstata lo que podrían provocar es urgencia miccional. Es decir, el paciente inmediatamente le da deseo de orinar, pues muchas veces el paciente ni siquiera llega al baño, se le sale la orina, urgencia o incontinencia urinaria, que es cuando se le sale la orina, pero la urgencia es que le da deseo y rápidamente tiene que ir al baño. Esos son los primeros datos que nos pueden orientar a nosotros a que un paciente tenga problemas de la próstata. Ese paciente
tiene que estar orinando a cada momento. Por ejemplo, el paciente tiene lo que se llama polaquiuria, que es el aumento en la frecuencia de la micción, o puede tener nicturia, que es cuando el paciente, sobre todo en las noches, se tiene que levantar 3, 4, 5 veces o más a orinar. Y eso es un dato de que, aunque se puede confundir con otras patologías, por ejemplo, el paciente que orina mucho o con mucha frecuencia, lo primero que piensa es que puede ser diabético, y es lógico que lo piense. Si usted está orinando a cada momento, pues lo primero que usted tiene que pensar o puede pensar es que tiene una diabetes descompensada, una hiperglicemia. Pero muchos de los pacientes que se levantan, sobre todo 3, 4, 5 veces a orinar en las madrugadas, generalmente esos pacientes podrían tener un problema de la próstata. Los pacientes que tienen trastornos prostáticos también tienen con frecuencia infecciones de vías urinarias. Por eso es que cuando un hombre tiene una infección de vía urinaria, se le pone el término de infección de vía urinaria complicada. ¿Por qué? Porque ese paciente podría tener una infección de vía urinaria secundaria a un problema prostático, aunque podría deberse a otras causas, por ejemplo, un trastorno de reflujo de la vejiga, etcétera. Pero por eso al paciente se le pone el apellido, diríamos, a la infección de infección de vías urinarias complicadas. El paciente que tiene problemas de la próstata, generalmente también vamos a encontrar que va a tener hematuria o sangre en la orina. Por eso nosotros, como médicos, como galenos, cuando tenemos a un hombre que tiene con frecuencia sangre en la orina, que es muy frecuente nosotros ver a una persona que dice, wow, el médico siempre me dice que tengo sangre oculta en la orina porque yo no la veo. Bueno, pues es un paciente que nosotros deberíamos de investigar. ¿Por qué? Porque ese paciente podría estar cursando con un problema de la próstata, que podría ser una hiperplasia prostática o podría ser una neoplasia o cáncer de próstata. Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que el hombre es muy poco dado a acudir al médico, y generalmente acude al médico ya cuando es tarde. Hay factores importantes para la patogénesis de la neoplasia o cáncer de próstata. El principal factor es la edad. O sea, ustedes van a ver cómo a mayor edad, mayor posibilidad de que un paciente tenga cáncer de próstata. Es decir, después de los 75 años, se duplican o se triplican la posibilidad de que un paciente tenga cáncer de próstata. Por eso, la edad es el factor, y lamentablemente es un factor no modificable, porque yo mi edad no la puedo modificar. Yo tengo una edad, y esa edad, aunque yo me quite los años, aunque yo saque una cédula de nuevo, yo Doctor, tengo 55 años. Sí, doctor, sí. doctor Polanco, mire, cuando usted menciona y reitera que la edad es el factor prácticamente determinante para que esa distensión natural, como usted dice, a través del tiempo de la próstata en el hombre, pues empieza a manifestarse. Yo le pregunto, igual como hemos aprendido con usted a cuidar nuestros riñones, a cuidar el hígado, a tener buena salud cardiovascular, ¿hay algún elemento que se puede identificar en el que nosotros maltratemos la próstata con usos inadecuados, qué sé yo, de alimentos o prácticas habituales de estilos de vida? ¿Podemos por alguna forma nosotros perjudicar a la próstata y que no se incremente su tamaño solamente por el paso natural de la edad? Wow, una pregunta difícil, pero bueno, vamos a ver. La dieta, la alimentación es preponderante, el estilo de vida, en todo lo de nuestra salud es importantísimo los cambios del estilo de vida. Por ejemplo, un paciente obeso, aunque hay estudios
que dicen que no, pero sí hay otros estudios que dicen que el paciente, que la obesidad va en detrimento con respecto al cáncer de próstata. O sea que una vida saludable es mucho más adecuado. También dice que la ingesta de grandes cantidades de lácteos podría, algunos estudios lo dicen, perjudicar nuestra próstata. La dieta hiperproteica, o sea, ricas exageradamente en proteínas, en calcio, podría perjudicar. Es importantísimo por eso llevar siempre, como en todo, para todo, una dieta balanceada. O sea, es bastante importante. El tabaco, está demostrado que la mayoría o el 90% de las neoplasias o de cáncer podrían disminuir su prevalencia si el paciente deja de fumar. O sea que hábitos saludables, como por ejemplo hacer ejercicio, hay menos posibilidades de que usted tenga no solamente el cáncer de próstata, sino cualquier tipo de neoplasia. Por eso es que para todo ustedes van a ver en la rehabilitación de todas las enfermedades están los cambios del estilo de vida, dieta saludable, actividad física y tomar mucha agua. O sea que son factores que favorecen una buena evolución y evitan el deterioro de estos órganos y la próstata no es el menos. Mire, y usted que está hablando ya inmediatamente entró al punto del cáncer de próstata. Hay, cuando aparecen anomalías, problemas con esta glándula, eh, hay otras vertientes y otros estadios donde se puede tratar clínicamente y resolverse el problema y no llegar. Ok, bastante importante esa pregunta. Vamos a continuar brevemente con los otros factores de riesgos. Hay un factor de riesgo bastante importante para la patogenia del cáncer de próstata, aparte de que dijimos la edad. El factor genético es preponderante y por eso vamos a hacer un poquito de hincapié en esto. Por ejemplo, si su padre, un tío, un hermano tuvo cáncer de próstata o tiene cáncer de próstata, ya usted tiene un factor preponderante. O sea que ese paciente que tiene parientes de primera generación, de segunda generación, con cáncer de próstata, es un paciente que se multiplica la posibilidad de que tenga cáncer de próstata o que presente en algún momento cáncer de próstata. Y por eso este paciente a edades más tempranas de la vida tendría que hacerse un pesquisaje periódicamente para detectar la posibilidad de cáncer de próstata en etapas iniciales. Hay otros factores como son la raza. En Estados Unidos, por ejemplo, que es el país de las estadísticas, está demostrado que en los pacientes afroamericanos es mucho más frecuente el cáncer de próstata que en pacientes de la raza blanca. Es por ello que nosotros, y ahí está el quid del tema, lo más importante del tema, se debe de hacer una evaluación temprana de los hombres buscando lo que es el cáncer de próstata. Por eso es que ustedes van a ver que en todas las consultas ya cuando un paciente va por cualquier causa a nuestra consulta, pues en la historia clínica es deber del médico preguntarle al paciente si su padre o un tío, el abuelo, qué tipo de cáncer tiene, etcétera. Y si ahí resurge que esa persona que se está evaluando, que tiene 40, 45 años de edad, su padre o un tío tuvo cáncer de próstata, pues hay que iniciar el pesquisaje. Por eso ustedes van a ver que nosotros tempranamente le indicamos al hombre lo que es el PSA, el antígeno prostático embrionario. Es una prueba que debe de estar, pero depende de la edad del paciente, pero en sentido general, por debajo de 4 nanogramos. Es importantísimo que su antígeno prostático esté, claro, atendiendo la edad, porque un paciente de 40 años y que tenga 3.8 de PSA, pues
hay que investigar eso, pues estaría demasiado alto. Inmediatamente le hacemos el PSA al paciente. Ese antígeno prostático que debe de hacérsele al paciente, ese antígeno, el paciente pues no debe de haber sido manipulado en los 7 días anteriores a realizárselo. Pues una manipulación, sea por un tacto rectal o porque el paciente tenga relaciones sexuales por el ano, se puede modificar. Inclusive el paciente que tiene estreñimiento puede salirle el PSA elevado. Entonces es importantísimo que el paciente no tenga estreñimiento. Se hace este análisis. De todos modos, la prueba Ese ideal, análisis se hace doctor, ese análisis se hace a través de una prueba de sangre. correctísimo, sí, correcto. Ese análisis se hace a través de una prueba de sangre que se llama el PSA total y el PSA libre. Y ese análisis debe de ser interpretado adecuadamente por su médico. Ahora bien, no hay ninguna prueba que sea superior al denominado tacto rectal. Lógicamente, ese tacto rectal debe de ser realizado por una persona experta, generalmente un urólogo. Entonces, cuando el urólogo hace el tacto rectal, va a palpar lo que es la consistencia de la próstata. Va a palpar y en algunos casos va a detectar si esa próstata, por ejemplo, si le percibe con el dedo que puede tener nódulos o que la próstata está dura, que está consistencia pétrea, pues ya de ahí procederá a hacerle otros análisis. Y muchos pacientes se sorprenden cuando dicen, oh, pero me hizo el tacto rectal y ahora me indicó una sonografía transrectal. Si su médico le indicó una sonografía transrectal, su urólogo, tiene que hacérsela. ¿Por qué? Porque posiblemente ese médico experto encontró algunas alteraciones con los dedos, con el tacto rectal, que le sugieren que usted podría tener no solamente un cáncer de próstata, sino que podría tener pues una hiperplasia prostática. Entonces es importantísimo usted hacerse esa sonografía prostática transrectal. Ahora bien, hay ocasiones en que el médico le recomiende pues un procedimiento más estricto, como puede ser una resonancia magnética de próstata, y posteriormente, ya para tener un diagnóstico definitivo, ese médico, por ejemplo, cuando tenemos ese PSA bastante elevado, el otro día tenía yo un paciente que tenía un PSA, un antígeno prostático, en 98 nanogramos, altísimo. Entonces, Wow. ¿qué vamos a proceder? Sí, a hacerle una biopsia de próstata. ¿Ok? Cuando se hace ya esa biopsia de próstata, eso va a arrojar el diagnóstico definitivo. Va a arrojar en qué estadiaje estaría ese cáncer de próstata. Y dependiendo del estadiaje que esté el cáncer de próstata, pues ya ese médico se va a reunir con el paciente y le va a recomendar ya sea radio, quimio, hormonoterapia, etcétera, dependiendo en qué estadio. Hubo una pregunta que usted me hizo hace un momentito y es bastante importante que toda la población lo sepa. Es prácticamente imposible, oigan bien, imposible que se pueda prevenir el cáncer de próstata. Oh, entonces yo sé que muchos amigos televidentes me preguntan, ¿y entonces para qué me voy a hacer el análisis si no se puede prevenir? Precisamente el análisis de PSA, los estudios para diagnosticar cáncer de próstata deben de realizarse precisamente porque atendiendo a el estadio en que nosotros encontremos un cáncer de próstata, de ahí depende el pronóstico. Me explico. Si el paciente se le detectó
un cáncer de próstata estadio 1, pues ese paciente tiene una supervivencia del 98 al 100% en los primeros para 5 años. O sea que ese paciente, el 98% van a estar vivos a los 5 años. O por lo menos, verán bien, no va a morir a consecuencia del cáncer de próstata. Igualmente, a los 10 años, por eso que decimos, el cáncer de próstata es una entidad clínica que si se diagnostica a tiempo, el paciente tiene altas posibilidades de supervivencia. Por ejemplo, en etapa 1, el 98% a los 10 años están vivos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Cuando se hace el diagnóstico tardío. Es decir, si a usted se le diagnostica un cáncer de próstata que está en etapa 4, lógicamente, alrededor del 34% de los pacientes van a estar vivos a los 5 años. O sea, esa es la importancia de nosotros hacer un diagnóstico temprano de esta patología y de cualquier patología. Porque es que cuando usted tiene solamente un cáncer localizado a la próstata, pues tenemos alternativas terapéuticas adecuadas que la coordinará su urólogo con el paciente, con el oncólogo, etc. En etapa temprana, bueno, podría ser una prostatectomía. En etapa intermedia, bueno, podría ser una quimio o una radioterapia u hormonoterapia, dependiendo de lo que considere el equipo de urología y oncología, ya que es un paciente multidisciplinario. Inmediatamente a un paciente se le diagnostica que tiene ya un cáncer a cualquier nivel, ese especialista que lo está manejando tiene que manejarlo en contacto, en comunicación con ese médico especialista en cáncer que es el oncólogo. De manera que el pronóstico del paciente con cáncer de próstata, que es importante que lo sepan, la mayoría de pacientes que tienen cáncer de próstata no mueren por esta patología. ¿Por qué? Porque cada día se hace el diagnóstico más temprano de cáncer de próstata y lógicamente, si el diagnóstico se hace temprano, pues vamos a utilizar más alternativas terapéuticas, o sea, tendremos más posibilidades de diferentes alternativas terapéuticas y el pronóstico de la enfermedad, pues, es menos grave. Para los pacientes que ya, sí, para los pacientes que ya, por ejemplo, pacientes de 70 años, por ejemplo, 70, 75 años. Estos pacientes, incluso algunos autores, recomiendan no ser tan estrictos diagnosticándole, buscando cáncer de próstata. Porque estos pacientes, el tumor tiene un crecimiento más lento. O sea, en la medida en que a usted se le diagnostica el cáncer de próstata a más edad, por ejemplo, 75 años, 80 años, ya ese paciente posiblemente no va a morir de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el crecimiento del tumor es mucho más lento. Entonces, por eso es importantísimo esos pacientes de 40 años, 45 años, que su padre o un tío o un hermano tuvo cáncer de próstata, tiene mucho más posibilidades de desarrollar una neoplasia de próstata a edades más tempranas y cuando se desarrolla a una edad más temprana, lógicamente, posiblemente se hace el diagnóstico más tardío, porque un paciente de 40 años, 45 años, no cree que puede tener cáncer de próstata y cuando tienen toda la sintomatología, incontinencia urinaria, urgencia miccional, infecciones de vías urinarias, repetición, urgencia, etcétera, pues impotencia sexual, pues no cree muchas veces que esto esté relacionado con trastorno prostático y no acuden a donde deben de acudir. No se hacen los análisis pertinentes
y por eso dije cuando iniciábamos el programa, muchas veces es la pareja, la mujer, la esposa, la que lleva a ese paciente, a ese hombre, de las manos para que el urólogo lo evalúe. Y lógicamente la mujer está gritando porque tiene a un hombre que está impotente y dice, pero mi marido no era así. Cuando se le hace la investigación, pues posiblemente el paciente tenía un problema prostático que puede ser una hiperplasia prostática o puede ser un cáncer de próstata. Sí, sí, doctor. Como le mencionaba hace unos minutos, las necesariamente no son de próstata. ¿Qué usuales son y se maneja que pueda superar y ya olvidarse? Otra pregunta. No entendí bien la pregunta. Parece que hay un delay, como dicen ustedes, los Sí, comunicadores. correcto. Hay situaciones que se presentan con la próstata que necesariamente no son cáncer. ¿Cuáles son esas situaciones? Y si después que se resuelven, ya el problema desaparece o si es reiterativo. ¿Y qué tan común es que se pueda tener algún inconveniente menor próstata en lugar? Bien, hay otras alteraciones que puede presentar el hombre, que es la inflamación de la próstata por infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual o ETS. Entonces el hombre podría presentar alteraciones del volumen urinario secundario a infecciones de vías urinarias a repetición, o sea, a prostatitis infecciosa. O sea, muchos pacientes tienen infecciones por clamidia, muchos pacientes pueden tener diferentes tipos de infecciones por gérmenes de transmisión sexual, pero afortunadamente problemas los corregimos sin ningún tipo de inconveniente y sin secuelas prácticamente, manejando el proceso infeccioso. O sea que cuando usted tiene un problema de prostatitis, se puede identificar el germen y se le dan tratamientos. Por ejemplo, las infecciones de la próstata, generalmente un tratamiento por 4 semanas, 6 semanas de tratamiento con antibióticos, ¿Y, podríamos corregir esas infecciones. y qué síntomas se presentan normalmente y el hombre diga, wow, ¿qué me pasa? ¿Cuáles síntomas? Sí, hay datos importantísimos y es que el paciente tiene, como dijimos anteriormente, incontinencia urinaria. Un hombre joven y que de repente se le salga prácticamente la orina o urgencia miccional, que el paciente no pueda casi aguantar la orina y esté en cualquier hogar o en un vehículo que muchas veces el paciente tiene que parar la guagua. Párate, párate, chofer, que me estoy orinando. Y antes de llegar a su destino el paciente se orina. Ya esos son, es un aviso de paciente de la próstata. Bastante relevante que ante la menor sintomatología o que el caño de la orina, que anteriormente el caño de la orina se iba bastante lejos y ahora el caño de la orina se queda ahí mismo, esos son datos de que el paciente puede tener síntomas de una prostatitis. O sea que hay muchos datos que Muy pueden bien. orientar al hombre a problemas prostáticos. Bien, mire, hay otras situaciones. Ya usted explicó que la periodicidad que debe tener el hombre en hacerse su PSA es importante. Ahora bien, usted sabe que el hombre, y lo ha dicho, la mujer tiene que acompañarlo, se descuida con Claro. sus chequeos. Entonces hay la especie de tabú, de repeler la situación de que también haya un tacto rectal para evaluar cómo está la próstata.
quien decide hacer periódicamente su examen de PSA, que es vía la prueba sanguínea para determinar el nivel que tiene la próstata, ¿está protegido o necesariamente tiene que haber un examen de tal? Sí, muy interesante esa pregunta porque muchos pacientes dicen, me hice el PSA y está normal, no necesito el tacto rectal. Falso. Muchas veces usted puede tener su PSA normal o ligeramente elevado y puede tener un cáncer de próstata. Entonces, por eso es importantísimo, es importante el tacto rectal. Por ejemplo, un dato relevante. El caso de mi padre, se había hecho su tacto rectal, su PSA, 6 meses antes de que se le diagnosticara cáncer de próstata. Y estaba todo normal. ¿Cuál había hecho? Los dos. Los dos. Y estaba todo normal. Pero es para que ustedes vean que muchas veces puede tener un crecimiento rápido. 6 meses después de haberse hecho la evaluación, el PSA estaba en 6 nanogramos. Mi papá con 62 años. Y eso fue una alarma. Cuando acude al urólogo, pues se le hace el diagnóstico de cáncer de próstata. O sea que también hay casos en que son bastante atípicos. Tienen una evolución muy rápida, como ocurrió con nuestro padre, que él fue diagnosticado de cáncer de próstata a la edad de 62 años. Un hermano a los 58 años de edad ya tenía cáncer de próstata y otro hermano más como a los 70 años. O sea que hay antecedentes importantísimos familiares en esta patología de cáncer de próstata, como la mayoría de los cánceres, que hay un antecedente familiar, que es como nosotros le llamamos en medicina, es un factor no modificable, porque yo soy hijo de mi padre. Entonces yo tengo todas las posibilidades de tener cáncer de próstata. Por eso todos los que somos descendientes de mi padre, los hombres, tenemos que evaluarnos periódicamente el PSA, hacernos el tacto rectal. ¿Por qué? Porque tenemos un factor fuerte genético. El padre, Con dos tíos que gente, uno conoce. sí, sí. Bien, doctor, entonces, ¿qué tiempo es la normal de un cáncer? Porque veo que en el caso de su papá, ustedes se sorprendieron y su urólogo también se sorprendió de que a 6 meses ya estuviera diagnosticado con cáncer cuando previamente con 2 exámenes había dado totalmente negativo. ¿Cuál es la evolución en el tiempo? Situaciones de estadísticas normales de un cáncer de próstata. Es como habíamos dicho anteriormente. Si se detecta a tiempo, la evolución es buena. Por ejemplo, mi padre está vivo. Mi padre tiene 84 En el años de edad. en el caso de su padre, doctor, doctor, Sí, en como el que hay un delay que llega. caso de su padre, ¿cuál fue el resultado que se detectó a tiempo? Claro, se detectó a tiempo. ¿Cuál fue el resultado Se le en hizo el la... padre cuando se detectó? Sí, perdón. La pregunta, repita. Por ejemplo, en el caso Su de mi padre padre, tuvo mayor inconveniente puesto el... no presentó inconvenientes, simplemente se le hizo cirugía, se le dio la radioterapia, y mi padre nunca volvió a tener absolutamente nada, hasta tal punto que tiene 84 años y ya ustedes saben, de eso hacen 20 años, y no hay ningún inconveniente, o sea, perfectamente bien desde el punto de vista de su próstata. O sea, miren qué caso. Mi padre va a morir, por ejemplo,
de otra causa no relacionada con el cáncer de próstata. O sea, hace aproximadamente 10 años fue dado de alta de parte de oncología. Ya no tiene que darse seguimiento ni nada. ¿Por qué? Porque fue erradicado por completo, porque fue diagnosticado a tiempo, tratado a tiempo, no tiene ningún tipo de inconvenientes. Es por el contrario, si hubiera sido diagnosticado en etapa 4, pues el pronóstico de vida, como dijimos anteriormente, es de un 34% solamente a los 5 años, cuando se diagnostica en estadio 4. Entonces, por eso, la importancia de nosotros hacer un diagnóstico temprano de cáncer de próstata es lo más importante. Bien, cuando hay situaciones de inconvenientes con la próstata, ¿cuándo se afecta la virilidad y si es reversible esta situación? Sí, fíjese, uno de los principales causas por la que el paciente acude al médico, lógicamente, doctor, tengo problemas. ¿Qué pasa? Tengo problemas con la naturaleza. Y en ese caso, casi siempre es la esposa la que induce o invita al hombre a acudir al médico. Entonces, un médico, seguido nosotros dijimos, bueno, vamos a investigar cómo está tu próstata y vamos a encontrar, por ejemplo, que muchas de las veces el paciente lo que tiene es una hiperplasia prostática, pero lógicamente hay terapias que mejoran bastante la virilidad del hombre. Por ejemplo, hay muchos medicamentos actualmente que el público piensa que esos medicamentos es para tener una buena relación sexual, pero no. Por ejemplo, el Tadalafil es un medicamento que mejora el rendimiento sexual, pero es un medicamento que relaja la uretra, relaja la próstata. Y lógicamente, en los pacientes que con hiperplasia prostática, pues van a tener un mejor desempeño sexual. O sea que hay medicamentos actualmente que mejoran bastante la condición del hombre. O sea, lo importante es que el hombre no se quede en su casa resignado, sufriendo, y entonces está sufriendo la mujer, porque ya no es cuestión del hombre, simplemente es cuestión de pareja. Ya eso yo no me lo puedo tomar como que es para mí solo. Yo tengo una mujer, tengo una pareja, tengo una esposa y yo tengo que cumplir con esa mujer. Entonces, si yo me quedo en la casa, no voy al médico, no voy al urólogo, pues lamentablemente yo no voy a cumplir con esa mujer y sabrá Dios lo que entonces va a hacer esa mujer porque quiere que le cumplan. Entonces, por eso yo exhorto a los hombres a que deben de acudir al médico, su médico general, su médico de cabecera, y luego tiene que acudir al urólogo. O sea, esa consulta con el urólogo es una consulta. ¿Cada qué tiempo? Bueno, van a decir, pero hay que ir a todos los médicos todos los años. Pero usted tiene que ir, ya usted tiene 50 años, tiene que ir una vez al año para que le hagan su tacto rectal. Tiene que ir. Usted no puede mandar a otro, ni decir, sí, lo que pasa es que yo me hice. Usted solamente recomienda el tacto rectal, no el PSA. Sí, se recomienda el PSA también. De hecho, a todos mis pacientes, hombres, por ejemplo, que yo veo en las consultas de nefrología. Oiga una cosa, muy importante esa pregunta. He tenido pacientes con 2 de creatinina, que está alta, 3 de creatinina. Y yo digo, ¿pero qué me le está dañando los riñones a este paciente? Y cuando le hacemos, el PSA lo tiene alto. ¿Y qué es lo que me le estaba provocando una insuficiencia renal a este paciente? La próstata grandísima. Tiene hiperplasia prostática o un cáncer de próstata. Hay una obstrucción parcial de la salida de la orina. Eso me está provocando reflujo y eso me está dañando los riñones. Entonces nosotros tenemos como nefrólogos
una conexión muy directa con el urólogo, o sea, tenemos que estar en contacto porque muchos de los casos de insuficiencia renal que nosotros vamos a encontrar es por problemas prostáticos. Bien. Hace unos 2 años yo tuve un paciente que la creatinina se me la elevó a 17, un paciente que tenía 3 días sin orinar. Cuando nos comunicamos con el urólogo, ahí lo llevamos a la emergencia, le colocamos una sonda, ese paciente orinó, lo increíble que no había visto yo, 2.5 litros de orina con Wow. esa sonda. El paciente Wow. tenía 4 o 5 días que no evacuaba, inmediatamente esa vejiga se desembarazó de esa orina y el paciente pudo evacuar. Cuando hicimos toda la experticia a ese paciente que tenía un cáncer de próstata invasivo, paciente de Wow. 65 años que nunca en su vida había acudido a un urólogo. Y cuando acudió al médico fue a un nefrólogo porque la creatinina estaba bastante alta. El paciente fue operado, pero había metástasis, o sea, fue un diagnóstico tardío de un cáncer de próstata. O sea, que no tenemos que Mire, esperar a lo último. claro, mire, le voy a hacer una pregunta que estoy seguro muchos televidentes se identificarán con que usted la responda. Montar bicicleta. Aquí hay clubes de ciclistas, hay ciclistas profesionales, hay personas que les gusta hacer ciclismo, pero el sillín de la bicicleta, durar 1, 2, 3 horas asiduamente a la semana, montando bicicleta de manera continua, yo he escuchado que eso puede traer inconvenientes con la próstata. Dígame usted, doctor. Bueno, estuvimos revisando la mayoría de la literatura y no encontramos, no O sea que eso es encontramos una datos, fábula. Eso es una pero fábula. es importante que si usted va a montar varias horas en bicicleta, que usted lo haga lo más cómodamente posible. Un sillín adecuado, con una buena colcha, etcétera. O sea que usted tiene que hacer su cosa lo más adecuadamente posible, pero no vimos Ah, como factores de interesante. riesgo que podrían determinar. Pero me Bueno, comprometo a revisar más exhaustivamente, pero no vimos como factor de riesgo el montar bicicleta. El montar bicicleta sí favorece bastante nuestra salud y yo le recomiendo al que no haga ejercicio que por favor se ponga a montar bicicleta y usted va a ver cuánto es. 15 minutos de bicicleta como el que no ha montado nunca se fatiga, o sea que es un ejercicio extenuante, o sea, bastante muy bien. importante. El picante afecta la próstata, comer con picante. Generalmente la comida picante lo que afecta es mucho la vía digestiva, la vía gastrointestinal. Sí, hay relación de todo lo que es picante con diferentes tipos de neoplasia, de cáncer, pero básicamente de la vía gastrointestinal, de la vía digestiva, sí. Ya. Doctor, una persona que sea operada de la próstata, necesariamente tiene problemas de virilidad del hombre después, Eh, después de la operación. la mayoría van a tener problemas, la mayoría van a tener problemas, pero o sea, depende qué tipo de cirugía le hayan hecho a ese paciente. Por ejemplo, hay ocasiones en que tenemos un cáncer metastásico y haya tenido la necesidad de hacerle castración, porque déjeme decirle que hay castración química y lamentablemente a ese paciente sí va a tener problemas de virilidad. La mayoría de los hombres que son operados tienen cierto grado y por eso, pues, con medicamentos podrían mejorar el rendimiento sexual. O sea que por eso el hombre que tenga su problema, pues no se quede callado, que la medicina es un sacerdocio, o sea, usted tiene que confesarle a su médico de cabecera lo que se siente, porque si usted no le confiesa al urólogo que la naturaleza está en el suelo, no solamente por su posición,
el urólogo le va a dar las mejores recomendaciones, ¿no? El urólogo tiene que ver que usted le diga lo que se está sintiendo y pueden negociarlo. El urólogo no es verdad que lo va a dejar así, o sea, le va a indicar sus medicamentos, sus recomendaciones, sus ejercicios, etcétera, porque no todo es medicamento también. O sea que la Muy bien, mayoría de las personas siempre van a quedar con cierto grado de impotencia. muy bien. Doctor Alfredo Polanco, interesante el tema, igual que todos los lunes que usted ha presentado hoy. Vamos a hacer una pausa y esa pausa también nos despide del programa por el día de hoy, que estamos acompañados como cada lunes del doctor Polanco. Gracias otra vez, doctor. Este programa de Sociedad. Bueno, pues el próximo lunes vamos a estar presentes aquí con otro tema de vital importancia. Nos vemos el lunes, si Dios, ustedes y yo lo queremos. Hasta el lunes. Así será. Hasta el lunes, doctor. Señores, hasta mañana. Pausa comercial.